En defensa del Evangelio, la mundanalidad es una bendición. ¿Qué es la mundanalidad? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la mundanalidad? ¿Qué es el pragmatismo? ¿Cuáles son las características de la mundanalidad? ¿Por qué muchos líderes han cambiado las estrategias santas por mundanas? En Santiago capítulo 4 versículos 4 al 6 nos dice la palabra de Dios: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». La mundanalidad es intercambiar la verdad de Dios por una mentira. Es adorar y servir a cosas creadas antes que al Creador. La palabra mundo se usa en las Escrituras en algunas ocasiones para referirse al cosmos material. Sin embargo, también se refiere a la humanidad en su condición pecaminosa y caída. Cuando los hombres y las mujeres aman las cosas de este mundo más que a Dios, se ocupan en el comportamiento pecaminoso idólatra de la mundanalidad. El pragmatismo es la idea de que el fin justifica los medios. Esto significa que en muchos lugares se están empleando métodos mundanos con el propósito de predicar el Evangelio de Jesucristo. En muchas congregaciones se han introducido temas como la política, ciencia y el secularismo para hacer más atractivo el Evangelio, y de esta forma ha desaparecido poco a poco el llamado al arrepentimiento y a la salvación. Hoy en día, para muchos, la mundanalidad es una bendición, puesto que les permite seguir empleando el viejo hombre con sus pasiones y deseos. La mundanalidad es una bendición para aquellos que practican un evangelio diferente y tuercen las Escrituras para llevarla a sus propios antojos y apetitos. La mundanalidad es una bendición para aquellos que no les interesa vivir en santidad delante de Dios. La mundanalidad es una bendición para aquellos que se involucran en la política partidarista y de esta manera gozar de los beneficios que se desprenden de la misma. En 1 de Pedro capítulo 1 versos 13 al 16 nos dice la palabra de Dios: «Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo». La mundanalidad es una bendición para aquellos que viven una doble moral, pensando que pueden engañar al Creador, el Dios Todopoderoso. La mundanalidad es una bendición para aquellos que llevan un evangelio liviano donde no hay arrepentimiento ni ningún cambio en su estilo de vida. La mundanalidad es una bendición para aquellos que predican un evangelio de prosperidad y de bendiciones, pero no se ocupan de corregir el pecado que los asedia. En Efesios capítulo 4 versos 22 al 24 nos dice la palabra de Dios
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La Iglesia de Cristo está llamada a ser santa, separada del mundo. Satanás busca confundir y adulterar el Evangelio de Cristo, mezclando las cosas de su reino con las de la Iglesia del Señor, y después lo infiltra como el Evangelio. La mundanalidad la podemos distinguir por sus características. No presenta el verdadero Evangelio. Para facilitar el acercamiento a Dios, se implementan las cosas del mundo. Enfriamiento de la relación de la Iglesia con Dios. Propagación de música no espiritual acomodada a los impíos. Predicación de sermones sociales y lenguaje no bíblico. Espectáculos tales como lucha libre, comedias, bailes, entre otros. Las personas acuden a este tipo de lugares, pero no hay ningún cambio en su vida espiritual. En Romanos capítulo 8, versos 5 al 9, nos dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La mundanalidad comparte el púlpito y el altar con artistas impíos y celebridades políticas. Grabaciones de canciones seculares para complacer a quienes asisten a sus templos. El uso de coreografías y danzarinas en el altar. El uso de modas extravagantes que no cubren sus vergüenzas, provocando tentación y concupiscencia. El uso indiscriminado de ropas muy ceñidas al cuerpo, como si se tratara de una competencia o un desfile de modas. Sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo y es quien insta a las personas a inventarse modas que conlleven a la impiedad, conduciendo a muchos que dicen ser cristianos a usar y promover estas modas dentro de la Iglesia del Señor. En primera de Juan capítulo 2 versos 15 al 17 nos dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El uso inapropiado de la música mezclada con el ecumenismo y la comercialización han creado un nuevo género, el cual se denomina música cristiana contemporánea. En este nuevo género cabe toda clase de ritmos mundanos, los cuales no pueden ser discernidos por los carnales y sensuales que no tienen al Espíritu. La mundanalidad utiliza las letras de las canciones para que no digan nada que pueda ofender a los grupos neopentecostales. La mundanalidad tiene sus patrocinadores que comercializan los estilos musicales que venden y logran rating
pero no procura llenar las necesidades espirituales que las personas tienen, sino más bien llevarles motivación, pero no corrección. La mundanalidad se propone enseñar a través de las canciones que las personas se sientan bien y por eso crea letras y música que hablen del creyente y no de Dios. En Colosenses capítulo 3, verso 16, nos dice la palabra de Dios: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Como cristianos, estamos llamados a imitar a Cristo y negarnos a los deseos pecaminosos de este mundo. Hoy en día, muchos líderes están empleando estrategias mundanas supuestamente para atraer a los inconversos al Evangelio. Sin embargo, este tipo de prácticas son antibíblicas. Cristo nos dio las herramientas necesarias para que prediquemos el Evangelio Santo. En Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10, nos dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.